de hablar un poco de todos los asuntos que tratan aquí, pero les voy a decir algunos de los que me parecen más importantes. Uno, las autoras, las coordinadoras empiezan llamando la atención con el hecho de que no existe una historiografía de la comunidad judía. La historiografía y la historia de la comunidad judía no se ha dedicado a las mujeres. A las mujeres, a pesar de que fueron un componente importante de esta inmigración, no hay historia sobre ellas. Y en la medida más importante, lo que es importante del libro, como todo libro que aborda temas vinculados con las mujeres, es que no solo dice sobre las mujeres, sino que dice sobre toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la visión de la vida de las mujeres tiende a ser más holística e integral, y no hay una separación rígida entre la familia y el trabajo. Por eso el libro sobre mujeres nos deja aproximarnos a la comunidad desde otra mirada. Este libro de mujeres es importante no solo porque hace visible lo invisible, la participación de las mujeres, sino porque se abre una reflexión sobre las mujeres que de forma inevitable es una reflexión sobre toda la comunidad. ¿Cuáles son los temas que yo veo que se cruzan a lo largo de los trabajos? Uno, el de lenguaje e identidad, y en el caso específico del yiddish. En el trabajo de Gurbich y también en el trabajo sobre la literatura yiddish que hacen Gleason, Gertz y Gerber. Ahí nos cuentan varias cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el yiddish para explicar el ámbito específico en las que las mujeres tenían que operar, que era la casa, como lo señala el análisis de la literatura yiddish que se incorpora en el libro. Una mujer no debía ser presidenta de la comunidad. Su mejor atributo era el de ser Malevospi. Un término que escuché yo muchísimo en mi infancia. Yo creo que las mujeres sin casarse deberían ser Krasavense también. Y las mujeres que se casaban tendrían que ser Valevospis. Esas eran las dos características vinculadas con los atributos de las solteras y las casadas. E importancia de las prácticas cotidianas, y entre ellas, desde luego, la comida. Como lo dice Hamuy, las identidades se recrean en la acción y por eso prácticas como educar, consumir, rezar, socializar fueron básicas en la apropiación del nuevo entorno social. La comida tiene un lugar simbólico. En la mesa el judío aprende la diferencia y la historia del pueblo. Implica toda una concepción del mundo. No sé si esta es una cita de alguna de ustedes, que no estoy citando, pero es la página 45. Cada plato, cada sabor es un elemento de la memoria del pasado. Sincretismo de la cultura judía. Pescado de gefilte fish a la veracruzana o compota de capulines. Me recordó también un texto escrito por Salo Gravinsky de cómo mezclar idiosincrasias. En el caso de las mujeres procedentes de países árabes, hay diferencias entre la gastronomía que preparan los halevi y los que preparan los shams. La comida también es importante, aún en la perspectiva crítica que Esther Sime tiene sobre la comunidad judía en su testimonio. Presenta memorias positivas sobre fiestas judías en su casa. ¿Quién no ha tenido unas mesitas, dice, que se agregan como fichas de dominó a la mesa central, que se van poniendo para que se sienten todos los primos y todos los tíos? Ella misma dice que le complace explorar y practicar las culinarias judía europeas, sefaradita y magrebí. También Clara Husiman en su testimonio nos habla de su matrimonio con David y de la forma en que esta relación le permitió desarrollarse. Denuncias también a las formas de matrimonio en la comunidad. Está en el testimonio de Esther Sime, que dice que la necesidad de que las mujeres tienen o tenían de casarse a una edad temprana entre miembros de su propia comunidad ante su rebeldía. Si una mujer era rebelde, lo mejor era casarse para que todo entrara en el orden establecido. Otra cuestión muy interesante de este libro, sumamente importante, es la relación de las mujeres de la comunidad con las empleadas domésticas. Unas mujeres invisibles más que las mujeres invisibles de este libro.
Hamuy señala uno de los rasgos de ascenso de clase fue la contratación del servicio doméstico. Al contratar ayuda doméstica por mayor tiempo, las mujeres de la comunidad pudieron diversificar sus actividades. Gurvich apunta adecuadamente que en ocasiones se trataba de dos mujeres migrantes. Esto es muy importante. Un lazo entre la mujer migrante que viene de Europa o de los países árabes y la mujer migrante de México que llega a la ciudad. La que venía de Europa y la muchacha que venía de fuera de la ciudad. Relación con las empleadas domésticas, muchas veces los lazos son como lazos familiares. Las sirvientas cuidan de los patrones y sus hijos, a cambio de estos los protegen. Gurvich cita una sirvienta que dice: me hice a modo de la casa aquí. Les cocino comida judía y también les gusta mucho la mexicana. Otra cuestión que resalta este libro es la participación de las mujeres en asociaciones comunitarias, el comité de damas, la inherente solidaridad y beneficencia, la sección femenil del Comité Federal Israelita. Por ahí desfilan muchas mujeres, aquí escrito por Ana Lau, muchas mujeres que yo conocí, Busia Kostov, Dina Frum, Enduña Barcetro. Muchas de ellas las conocí porque asistían a la galería de arte de mi abuela, que tuvo una galería, la Merkur, durante 30 años. Luego, el ámbito laboral, sumamente importante. La mujer judía que colabora en el mantenimiento del hogar, ya fuera paterno o el de su madre, en empresas familiares, esto lo trata Linda Hanor. Las mujeres empresarias, la importancia de las mujeres en empresas familiares, las mujeres en la ciencia. Mucha información que nos puede crear toda una especie de trayectoria en donde podemos detectar cómo se han ido dando los cambios, cómo han ido cambiando las cosas y de qué manera se ha madurado y se ha también mejorado en muchos sentidos la condición femenina. Realmente es interesante poder ver las diferencias que hubo entre las distintas procedencias de las que llegaron los judíos a México y constatar en la actualidad cómo esas diferencias se mantienen en cierto sentido cultural, mientras que en muchas otras cuestiones ha habido un proceso de homogenización. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, por ejemplo, cuando yo leo primero el capítulo de Nati, que habla acerca de la inmigración de los judíos ashkenazim y de las mujeres dentro de este contexto, y después leo el ensayo de Liz Hamuy que habla de la contraparte en cuanto a la migración de las mujeres de las comunidades del Medio Oriente, encuentro estas diferencias muy, muy notables que obviamente para mí han significado pues parte de mi vida, ¿sí? Que yo ya las había captado desde mucho tiempo atrás, pero que sin embargo creo que sí era necesario como que describir de una manera puntual, con información detallada, como para poder comprender muchas cuestiones del comportamiento de las mujeres de un sector y del otro sector. Por ejemplo, cuando Nati nos habla de que dentro de las mujeres que llegaron de Europa Oriental había una diversificación que consistía en que, a pesar de venir con una tradición judía y religiosa más o menos estable, había militancia dentro de ideología sionista, dentro de ideología budista, con toda una serie de ideas que en ciertos momentos podían incluso ser revolucionarias, y que había ya un empoderamiento de las mujeres dentro de sus familias bastante más desarrollado de lo que hubo en las mujeres que venían del mundo árabe. Es pues muy, muy interesante constatar este contraste que hay con la inmigración de los judíos que llegaron del mundo árabe y también de la parte de los Balcanes y de Turquía. Y en este sentido, cuando habla Gina de sus abuelas, yo podría decir que mis abuelas, lo que puedo decir de ellas es que fueron seres humanos maravillosos, pero que su aportación no tuvo que ver con la vida pública en absoluto. Una fue madre de 10 hijos, la otra fue madre de 9 hijos.
y fueron valebostes o chatras, ¿sí? Y que no tuvieron una participación que las pudiera hacer recordables en términos de su participación dentro de la vida pública o comunitaria, y sin embargo cumplieron de una manera, pues podría yo decir, muy meritoria con ese gran cometido de formar familias dentro de un contexto totalmente nuevo y con muy pocos recursos, que fue así como llegaron desde el mundo árabe. En el curso de las décadas que van hasta el siglo XXI va a comenzar a darse una especie de, pues, homogenización que tarda en fructificar, pero que finalmente la mexicanización nos va volviendo cada vez más parecidos los unos a los otros, con todo y que seguimos conservando ciertas particularidades culturales que me parece muy importante su sobrevivencia. En cuanto a los otros capítulos, bueno, pues también es muy interesante constatar, por ejemplo, cómo ha habido empresarias judías que han destacado de una manera muy notable contra viento y marea, y a pesar de toda esta ideología tradicionalista que muchas veces impidió que las mujeres florecieran al nivel de sus capacidades, en parte por toda esta camisa de fuerza que imponen esta normatividad patriarcal en donde las mujeres tienen que estar sometidas a lo que ya sabemos que deben estar sometidas, y bueno, pues me parece una aportación muy importante el capítulo de Linde en ese sentido, que nos habla de mujeres valientes, de mujeres talentosas, de mujeres que se arriesgaron y que a contracorriente de las tendencias dominantes dentro de las estructuras familiares consiguieron abrirse paso de una manera muy notable. Y en general, en el resto de los capítulos creo que hay muchísimas cuestiones que vale la pena acercarse a ellas, porque probablemente las intuimos o tenemos una vaga idea de algunos de estos aspectos, pero no creo que dentro de nuestro medio común y corriente hace falta un acercamiento mucho más personal hacia muchos de estos temas. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema que expone Rina, el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, en donde su testimonio me parece un testimonio de lo más valiente, de lo más conmovedor, y que me parece también muy aportador de todo lo que ha significado esta lucha tan fuerte que se ha dado de las personas homosexuales para escapar y superar toda esta estigmatización que de manera injusta se les ha hecho a lo largo, pues, de tantos siglos, ¿sí? Y que apenas recién ahora comienza a modificarse la situación. La posición de la mujer sigue siendo cuestionada por mucha gente, sigue siendo hecha a un lado, poco valorada. Imagínate cuando vinieron estas señoras. Cuando vinieron las mujeres ashkenazim de México, que fue, como tú explicaste, una cuestión disímula totalmente, venían de muchas regiones, de muchos pueblos, de muchos países diferentes, y con un nivel económico diferente y con un nivel cultural diferente. Entonces es una amalgama muy interesante, un mosaico de mujeres. Y unas venían ya con profesión. Cuando uno ve las profesiones, venían... no sé cómo decían ellas, pero eran contadoras, no, pero decían cuidadoras de libros, o no sé cómo las llamaban. Venían enfermeras, venían también maestras, muchas maestras, que ese es otro de los faltantes del libro, que dice Gina, un faltante muy importante, porque a todas nosotras nos educaron mujeres, en los colegios judíos nos educaron mujeres, no hombres, y es uno de los múltiples, digamos, faltantes que hay en este libro. Pero la mujer venía, trabajaba desde Europa, porque los shidduchim, los matrimonios que hacían, trataban de que el esposo siguiera estudiando, y para que el esposo siguiera estudiando, la mujer es la que tenía que trabajar. Entonces la mujer tenía, los papás sí las mandaban a las escuelas,
a estudiar, digamos, cómo hacer cuentas, cómo hablar diferentes idiomas. A los maridos no, a los hombres no, las mujeres aprendían 2 y 3 y 4 idiomas y ellas eran las que se contactaban con los clientes, etc. Llegan a México y casi todas, jovencitas y adultas, trabajaron ayudando a los maridos. Claro, aquí tenían a las sirvientas, tenían otra cosa que explico en el libro. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en que todos los hombres en Europa, y aquí no, pero en Europa, los hombres se fueron a la guerra y las mujeres ocuparon los lugares de los hombres. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los maridos dijeron: para nada, señoritas, se regresan a sus casas. Y eso mismo pasó en México. El judaísmo de cualquiera de las comunidades viene de una sociedad paternalista, donde el papá es el que lleva digamos, el honor, todos los honores en las casas. El papá tenía su lugar para sentarse, el papá no había que hacerlo enojar, había que ayudarlo, y la señora que venía de trabajar con él le servía la comida y aparte trabajaba, ¿no? Digamos. Cuando viene, hay dos aspectos. Por un lado, el enriquecimiento de estas mujeres, que ya podían tener sirvientas y ya no tenían que ir a ayudar al marido a trabajar, algunas, porque hubo de todo. Y entonces viene el marido y les dice: a la casa de regreso. Entonces decían ellas, bueno, pero pues, no, a la casa de regreso. Y el caso más curioso es de una señora que le pregunté: ¿entonces usted trabajaba? Y ella dijo: no, yo no trabajaba, solamente le ayudaba a mi marido. Le ayudaba a su marido de 10 a 6 de la tarde. Y ella tenía que cocinar, y ella tenía que llevarle la portavianda al marido todos los días. O sea, esa mujer que sabía hacer cuentas, que hablaba idiomas, tuvo que dejar su papel para estar debajo del hombre nuevamente. Entonces, por eso es que todas nuestras señoras, digamos, en esa temporada empezaron con el trabajo social, que era la manera que ellas, como en el capítulo de Ana, que era la manera que ellas podían destacar de alguna manera en que los maridos aceptaran. Una señora me dijo: yo quería trabajar, pero llegaron mis cuñados y dijeron: para nada, tú no le vas a hacer eso a mi hermano, porque eso es decir que él no te puede mantener. Y dice ella: y efectivamente no me podía mantener. Efectivamente, las mujeres jugaron un papel muy importante en la acción de emigrar. Realmente las estructuras de parentesco y las familias tuvieron un rol definitivo en cómo hacer brotar una nueva comunidad en espacios distintos. Y bueno, este no es un fenómeno exclusivo de México, sino que esto estaba sucediendo en otras partes por lo menos de América, en Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, en otras partes. Y bueno, surgieron fenómenos simultáneos y que también les permitieron establecer relaciones transnacionales en este caso y recrear una identidad colectiva que estaba ahí presente, y las mujeres jugaron un papel importantísimo en esto. Muchas de estas redes que se mantuvieron tanto a nivel interno como a nivel internacional e incluso con el país de origen, porque por lo menos en la primera mitad del siglo XX las relaciones con los correligionarios de los lugares de origen se siguieron manteniendo de manera bastante viva e importante. Las familias se dispersaron y bueno, eran constantes las cartas que iban y venían, eran constantes las fotografías cuando había, por ejemplo, algún evento familiar, bodas o el nacimiento de un niño o alguna cosa, y eso era mantenido de alguna manera por las mujeres. Las mujeres jugaron un papel definitivo en este sentido. Y bueno, como decía Gina hace un momento, el análisis del capítulo está hecho a partir de ciertas categorías teóricas que después se desarrollan a través de las historias de vida de algunas mujeres que vivieron esta situación.
Entonces sí, yo creo que las ciencias sociales nos permiten explicar muchas cosas que de otra manera se quedarían solamente en la anécdota. Esta posibilidad de reflexionar, esta posibilidad de repensar estas historias en función de una perspectiva más amplia y más colectiva, como un fenómeno cultural, social, importante, es la intención de vincular, digamos, lo teórico-metodológico con las experiencias concretas, con esta antropología de la experiencia que tú mencionas y que de alguna manera está presente ahí. Entonces lo que van a encontrar en ese capítulo sí son historias concretas de migrantes en sus experiencias, a través de las cuales conocemos estos contextos y conocemos realmente fenómenos sociales amplios como la migración, pero también de la manera en que que interactuaron y que se fueron integrando en el nuevo espacio y cuáles eran esas condiciones sociohistóricas de posibilidad que hicieron que ellas se desempeñaran de una manera y no de otra, ¿no? Esta dimensión performativa de la acción femenina que les permitió un espacio y no otro, ¿no? Entonces sí, por supuesto, su espacio vital fue el comunitario y fue ahí en donde pudieron organizar sociedades de beneficencia, en donde podían, no sé, por ejemplo, ejercitar la hospitalidad, que era un rasgo que las caracterizaba para recibir en su casa, para, no sé, dar de comer, transmitir afectos a través de pues todas estas relaciones familiares que de alguna manera estuvieron presentes ahí también. Pero también es importante hablar no solamente hacia el interior de su propia comunidad de ellas, sino cómo interactuaron con otras mujeres de otras procedencias y de otras comunidades y cómo esto actuaba como un espejo de ellas mismas en cómo eran tratadas por otros y esto de alguna manera afectaba su propia identidad y la propia construcción de quiénes eran ellas. Pues entender que hacían estas mujeres para las primeras generaciones, estas mujeres invisibles a la sombra del marido, del hijo, del papá o del esposo, haciendo empresa sin saberlo o sin reconocerlo ni de parte de la familia ni de parte de ellas mismas, reconociendo este papel vital. Muchas veces eran las que efectivamente se encargaban de cuidar todo lo que tuviera que ver con los recursos internos de la empresa del marido. Y si les preguntabas o relataban parte de su historia, pues afirmaban, no es que yo trabaje, la empresa no es la mía, yo le estoy ayudando a mi esposo. Estas mujeres pues fueron cambiando en la medida en la que se fueron integrando al país. Había la posibilidad de que incursionaran, empezaran a acumular parte de sus pequeños ahorros, sus guardaditos, y los invirtieran en pequeños negocios o micronegocios para empezar a generar sus propios recursos. Se sintieron capaces de explorar nuevos horizontes y desarrollarse pues como empresarias. Yo creo que esta actividad no fue reconocida en su momento por parte de la comunidad, de sus familias, pero en la medida en que fue cambiando la comunidad y ellas tuvieron acceso a nuevos horizontes, en la medida en que también prosperaron sus esposos, ellas pudieron destacar, pudieron abrirse paso en el mundo de los negocios, que no es un mundo fácil, y desarrollarse como empresarias. Cuando me preguntas
si podríamos distinguir empresas femeninas de empresas masculinas o algunos sectores donde es más proclive el trabajo de la mujer como empresaria o su incursión como empresaria de otras, pues yo más bien lo que logré separar fueron mujeres empresarias cuya vocación es la economía comunitaria, que es muy dinámica y donde hay muchas necesidades que cubrir, y mujeres empresarias que logran rebasar esos universos y sí se atreven a arriesgarse más allá de las fronteras comunitarias. En ambos casos es mucho lo que tienen que reunir para poder desempeñar sus actividades contra viento y marea, a veces con la crítica de sus familias de origen, a veces con la crítica de sus propios esposos, incursionan en estas actividades y pues crean muchísima riqueza y se convierten, sobre todo en las generaciones. Yo no podría cancelar que en las primeras generaciones no lo hicieron. Son generaciones que yo tuve que reconstruir la vida empresarial de estas mujeres a partir de libros o de algunos pocos testimonios de las que todavía viven, pero en las siguientes generaciones estas mujeres se convirtieron en proveedoras principales de sus casas pues presiden empresas muy prósperas, empresas que tienen gran presencia tanto en el país, sobre todo en el centro del país, como en otros horizontes, ampliaron sus horizontes de desarrollo. Y mis padres, ambos, pues si uno les preguntaba, digamos, cuál era su verdadera identidad, o sea, la identidad, vamos a decir, no originaria, pero la identidad a la que se adscribían como seres humanos universales. Ellos decían, somos ciudadanos del mundo y somos internacionalistas, y eso es lo que más pesaba en su actitud, en su trabajo, en la educación que nos dieron, ¿no? En mi casa el tema del holocausto era un tema que se discutía permanentemente. El tema del antisemitismo se discutía permanentemente, pero simultáneamente ellos sí hicieron un esfuerzo, bueno, digamos, porque su vida era así, pero también un esfuerzo consciente por decirnos, nosotros venimos de Europa, de una historia muy dura de antisemitismo, del holocausto, de la guerra, pero ustedes son mexicanos y ustedes están en este país y nosotros nos hemos enamorado del trópico mexicano y de los pueblos y de las tortillas, y mis padres eran de una... No les puedo describir, bueno, les voy a describir con un ejemplo. No quisieron hablar en casa polaco entre ellos. O sea, perdón, entre ellos sí hablaban polaco, todo el tiempo, pero no nos quisieron enseñar a nosotros, porque decían que ya no íbamos a volver a Polonia, y que era una falta de respeto con las trabajadoras domésticas el hablar todos un idioma que ellas no entendían. Entonces, eso les da un ejemplo. Bueno, y digamos, mi madre, sí, yo creo que tienes razón, era una mujer realmente muy original, en muchísimos sentidos. Sí, yo creo que nació en 1920, y para haber nacido en 1920 tenía un pensamiento extremadamente progresista. O sea, realmente con ella se podía hablar de cualquier cosa. O sea, en mi casa los temas eran libres. Nosotros podíamos hablar de ella de cualquier cosa. No había nunca... Porque ella quedó viuda a los 45 años y nosotros éramos chicos. Entonces, bueno, la adolescencia la vivimos con ella, ya mi padre no estaba. Pero se hablaba de todo, de política, de drogas, de sexo, de
de corrientes de arte, de cualquier tema que los jóvenes quisiéramos tocar, ella estaba abiertísima. Mis amigos siempre decían, yo quiero una mamá así. ¿Por qué? Porque no había que esconderle nada, porque si uno se iba de pinta, le decía, mamá, me voy de pinta, quiero que sepas. Y ella decía, perfecto, qué bueno que me avisaste. O sea, no había, era muy libre, un espíritu libertario, de verdad. Y un espíritu profundamente científico. O sea, realmente para ella el conocimiento científico era una misión en su vida. Y el educar en la ciencia. Y el preocuparse muchísimo por la ciencia en el tercer mundo. Y qué pasaba con los imperialismos científicos y cómo proteger a nuestros países colonizados de los imperialismos científicos. En un anuario del PRI. Curiosamente, o sea, yo no sabía que existían siquiera. Y se me ocurrió buscar qué eran. Y así surgió, y Nati tiene la culpa, porque me dijo, tienes que hacer algo sobre mujeres judías. Entonces, Roxana, que fue mi alumna y es mi colega, la puse a conocer lo que eran las mujeres judías, que yo conocía porque yo soy una mujer judía, educada en una escuela judía, etc. Y encontré, pues, la verdad, primero dije, ¡ay, qué aburridas! La verdad, así empecé y después me fui fascinando con estas mujeres. Usé todo lo que pude, lo que tuve a mi alcance para recuperarlas. Tuve la suerte de entrevistar a 4, a la señora Komarovsky, que ya murió, a Helen, que la verdad fue una entrevista maravillosa, porque Helen Krause nos contó todas las broncas internas que había entre las señoronas, porque así lo pongo, y las nuevas, y ella, que venía del periodismo. Y fue muy interesante ir como desenrollando el hilo de todas estas mujeres que encontraron en México algo que no tenían. Primero, yo las consideré asistencialistas y no estaban de veras muy centradas en su trabajo. El final no lo conozco, porque yo acabé en 2012, este libro se tardó un poco, y en 2012 estaban las voluntarias, y creo que siguen, porque tienen aquí su sede, que yo sepa, tienen aquí su sede. Ahora, la diferencia es que trabajaban por México, y mantuvieron una escuela, la Albert Einstein, la mantuvieron durante todos los años, mantuvieron becas de muchachos muy importantes que luego les ayudaron a ellas. Y eso a mí inventaron los tests, inventaron un montón de cosas que se les ocurría para juntar dinero y poder ayudar a todo esto, que a mí al principio decía yo, ¿qué tiene que ver? Pero, por ejemplo, su ayuda, su mito son precisamente los lavaderos. Aparece en todas las publicaciones y nunca pudimos ver los lavaderos. Ya no existen. Lo mismo el terremoto de Colima, que nunca lo encontramos en la historia. No está, pero ellas decían que el terremoto en Colima fue muy importante y ellas fueron a ayudar. ¿Cómo ayudaron? A la gente que bajaba de los barcos y les llevaban sopa caliente. Entonces tuvieron un amplio participación en todo de la comunidad, diferente a lo que hace la MAT o lo que hace la WISO, que son
colectivos internacionales, más que esto es nacional y es de México. Y la verdad, las historias orales que recopilamos son maravillosas. Y ahí, igual que Liz, fue muy interesante aprender todo, cómo habían llegado, porque todas ellas contaban su contexto para ver cómo se integraban. Pues creo que justamente esa es la parte de mayor valor de mi participación y esa es la parte que agradezco porque es la primera vez que la invitación viene de allá hacia acá. O sea, en 20 años de trabajo con este tema en la comunidad, porque los puntos que nada más quiero hacer es, la homosexualidad no es una elección. La mayoría de la gente gay que puedes encontrar sí intentó no ser gay, pero uno no puede hacer nada con lo que no siente. Entonces, por más que es cásate, por más que estén hijos, por más que los mandan a Estados Unidos, por más que los quieren desterrar, olvidar, curar, volverlos religiosos y todo lo que puedes leer en mi capítulo que sí pasa en esta comunidad para tratar de que no haya gays, que no sea en mi casa, no sirve, solo genera lágrimas. Entonces hemos trabajado 20 años para que menos gente y menos familias lloren, educando, explicando, tocando puertas, escribiendo artículos, bla, 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 pero casi siempre es de nosotros hacia la comunidad de, oye, pasa esto, cuidado con esto, no digas esto, te doy información, te hago bla, bla, bla. Y nosotros somos los que tocamos la puerta. Y para mí es una gran emoción y gran orgullo, y especialmente porque me invitó Nati, que es una persona que conozco hace 47 años, que es toda mi vida, ¿no? Que me vio crecer hasta hoy y que me haya hablado a decir, por favor participa con nosotros en esto. Bueno, yo me sigo muriendo de emoción, ¿no? Ahorita también, porque creo que es un tema que no se habla y cerrar los ojos ante algo que es tan complicado y que tiene tantas lágrimas, pues ha sido difícil, ¿no? Y ahorita que tenga voz en este libro, pues es maravilloso porque estoy segura que cualquier gente que lo lea, es más, si yo preguntara aquí cuántas personas conocen a alguien de la comunidad que sepan que es gay, levante la mano, ¿quién de aquí conoce a alguien que sepa que es gay? No importa si es cercano o no. No sé si todos, pero sí la mayoría. Entonces, todos tenemos algo que leer ahí, porque esa persona que tú conoces, seguro que está repercutido en lo que escribí. Yo lo escribí dirigido a las mujeres, porque es lo que me pidieron, pero te juro que lo mismo pasa dirigido a los hombres. O sea, nada más cambian el género y pasan las mismitas cosas. Entonces, poderle dar voz a una cosa así, bueno, para mí es maravilloso. Y poder decir, sí existen las mujeres lesbianas, existimos, aquí estamos, crecimos en tu comunidad, somos tus hermanas, tu morá, tu madrijá, tu amiga, tu vecina, nos habíamos casado, no casado, hijos, no hijos, whatever. Aquí estamos y somos hijas de alguien que tú sí conoces. No somos de Marte ni nos vemos diferentes, ¿no? Y además la homosexualidad de las mujeres toca varios temas de los que tocaron. En el grupo de mujeres hay de todas las comunidades, aunque prioritariamente Ashkenazim, que es lo mismo que estamos diciendo, que justo es un fenómeno interesante que se ve repercutido en el resumen de lo que hemos hablado. El mundo Ashkenazí tiene más oportunidades para las mujeres lesbianas que el mundo oriental, que las mujeres orientales se las ven gris, lo que les sigue, ¿no? Y bueno, pues también hay una parte como muy interesante de todo lo que han dicho aquí. El ser mujer y ser lesbiana invita a ser independiente. Esa es una parte interesante desde el punto de vista femenino, porque no puedes ser lesbiana, cuando menos no con una sonrisa, porque las mujeres lesbianas que no son independientes por lo que sea, pues se las ven negras lo que les sigue. Entonces, para ser una mujer lesbiana con una sonrisa en la cara, te obliga a ser una mujer independiente. La ruptura
con el judaísmo no podía ser, no podía ser total. Yo fui construida como judía en un marco de una familia muy tradicional, judía, muy protectora. Entonces fui construida en términos ideológicos en ese sentido, pero mi ruptura fue en términos de las relaciones sociales. O sea, mis hijos fueron a escuelas no judías, se desarrollaron siempre en el mundo mexicano, y mi mundo y mis relaciones son absolutamente de la comunidad mexicana. Yo tengo muy pocas relaciones con el mundo judío, pero era porque yo quería hacer algo por este país, y para hacerlo tenía que incorporarme en los espacios donde sentía yo que se podía hacer algo, y una de esas era trabajar en el gobierno. En la época que yo trabajé en el gobierno fue una época maravillosa, nos sentíamos todos muy orgullosos de estar en el gobierno, y entonces era la posibilidad de hacer intervenciones, mucho hacer construcción de institucionalidad, que era lo que me gustaba mucho, y como ir generando innovación en términos de las situaciones que se venían presentando, en términos de la transformación de la sociedad. Era lo que me gustaba. Obviamente en el mundo judío yo no sentía en la parte social que podía ser. Para mí era muy difícil pensar en trabajar en el Consejo de Mujeres Israelitas, no era mi espacio. Mi generación no fue una generación muy activa en eso, casi todas eran lererkes de Yiddish, y éramos una generación de transición, porque éramos como las primeras profesionistas ya de generaciones mexicanas, no profesionistas venidas de Europa. Entonces estábamos haciendo una entrada en un mundo. Por ejemplo, yo estudié economía, en mi clase éramos 15 mujeres de 70, fuimos de las primeras mujeres que empezamos a trabajar en el sector público. Entonces, mi vida en términos de desarrollo estaba más enfocada a encontrar un espacio dentro de la comunidad mexicana. El tema de los outsiders es que mi papá siempre decía que él y mi tío, que eran los casados con las Rapoport, eran los subechepete, ¿no? Eran subechepete, no pertenecían al núcleo originario, eran parte, pero eran considerados outsiders, ¿no? Y el otro tema que citas, mira, a mí siempre me ha preocupado mucho en términos del enfoque de género y las relaciones de género, y yo siempre me he peleado diciendo: no es cambiando uno de los lados de la relación, hay que trabajar con los hombres. Y cuando les dices eso a las mujeres, saltan. Ellos han tenido todas las oportunidades y no sé qué, los recursos son para nosotros. Entonces, a mí siempre me ha parecido que te construyen seres humanos que son hombres y mujeres, y por eso un poco el análisis de la influencia de mi padre, que siempre fue un hombre muy frustrado porque tuvo que salir de Rusia obligado por mi abuelo, y como yo he trabajado mayor cosa de comunidad judía, dije, bueno, a lo mejor lo que quieren es un poco la experiencia de alguien judío que trata de insertarse como mujer en el mundo. Ese era un poco. Entonces hubo hasta un momento que yo les dije: ¿saben qué? Mi texto no tiene nada que ver con lo que ustedes están buscando. Pero sí trataba yo de meter algunas categorías. Es cómo te construyes como ser humano, cómo tienes estas relaciones con el esposo o con los hijos, que para mí ha sido un tema importante. Pero, pues bueno, yo espero que haya servido de algo. Gracias.